Muy buenos días, Maderly, muy buenos días. Vamos entonces a continuar. Jania, Leticia, Fabián, Paridanixa, Mira, Joyce, Ivette, Mayerly, muy buenos días con todos. Rivaldo Alcam, Ángel, Gabriel, Jason, Barturén, Ivo, Andrés, Brigitte Soto, Lady Benito, muy buenos días con todos ustedes, jovencitos, y a los que se van conectando a la transmisión. Nosotros en la última clase nos habíamos quedado justo para empezar lo que es la ley de Lenz. Sabemos nosotros que Lenz es un complemento a la ley de Faraday, por lo tanto lo de Faraday sí es una ley, pero lo de Lenz sería solamente su complemento, sería una regla general. Vamos a ver acá. Empezamos con el problemita número 13. Ahí está. En el problemita número 13 vamos a ver. En ese problemita número 13 vamos a decir nosotros, mira, vamos a aplicar la ley de Lenz y por acá vamos a decir así, del enunciado. Del enunciado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de este enunciado vamos a decir lo siguiente. Alejandro Arosemena, muy buenos días. Sandra Montero, muy buenos días con todos, jovencitos. Vamos a ver entonces por acá. En el problema número 13 del enunciado nos dice, la figura muestra una espira conductora en el plano XY, o sea, está fija en el plano XY. Un imán se encuentra frente a la espira sobre el eje de la espira, o sea, en el eje Z. Señale verdadero o falso según corresponda. Vamos a ir haciendo el gráfico para cada uno de los sucesos. Ahí está. La ley de Lenz es una regla práctica general que permite, o su funcionamiento o su aplicación se basa en el principio de conservación de la energía. Es decir, si en una espira están pasando líneas de campo, la línea de campo que cruza una espira se llama flujo. Si ese flujo varía, lo que hace la espira es mantener una cantidad de líneas constante. Es decir, si aumentan líneas, entonces se opone, elimina. Y si se pierden líneas, repone. Esa es la función de esta regla. Entonces, vamos a ver la primera proposición. Nos dice, si el polo norte del imán se acerca a la espira. Ya. Entonces acá vamos a tener así, mira. Tenemos así. Ahí está. Tenemos la espira. Por acá. Ahí está. Tenemos acá, sobre él, tenemos el imán. Ahí está. Tenemos por acá al imán. Ese imán, el polo norte del imán, la región más sombreada, y ese imán se está acercando hacia esa espira. Entonces nosotros decimos por acá que acá tenemos en el origen de coordenadas centrado a esa espira, ¿ven? Ahí está. Por acá tenemos los ejes, eje Y, eje X, y ese imán se está acercando, ese imán se está acercando hacia esa espira, ¿ven? Entonces, jovencito, por acá le ponemos así, pues las líneas, las aspitas, que me indican que ese imán está descendiendo. Entonces, jovencitos, por acá vendría las líneas de campo, la línea de inducción. El beta, mira, esta línea de campo viene por acá, cruza esa espira por acá. Esta línea cruza esa espira de esa manera. Pero por acá sigue saliendo línea, mira, por acá. Sale una línea y cruza esa región por acá. ¿Ven? Ahí está. Por acá vendrá otra línea y viene por acá y viene así. Ya está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Conforme va avanzando, van apareciendo más líneas, ¿ven? Más líneas. Entonces esas líneas de inducción están aumentando cada vez que el imán se está acercando a esa espira. Entonces,
como te das cuenta que ese flujo está aumentando, este flujo aumenta, decimos, este flujo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner aumenta por acá. Este flujo aumenta. Entonces, ¿qué hace la espira? Trata de mantener una cantidad de líneas constante. Entonces, ¿qué va a hacer la espira? Se va a oponer a la causa inicial. Como están aumentando las líneas, entonces por acá se va a generar un flujo inducido por acá, sí. Por acá y otro por acá, oponiéndose a ese efecto, ¿ven? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, a esto le llamamos nosotros el flujo inducido. El flujo inducido. Y ese flujo inducido va a producir una corriente inducida, porque todo flujo variable genera corriente inducida. Entonces, la regla de la mano derecha es así. Como el flujo inducido está hacia arriba, inducido, el pulgar me indica el sentido de la corriente inducida. ¿Ve? Esto sería la corriente inducida. Ahí está. Entonces, esa corriente inducida, te das cuenta que tiene sentido antihorario, ¿no? Entonces, esta corriente inducida tiene sentido antihorario. Ya está. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, se aumentan las líneas, elimina. Pero si él se alejara, perdería líneas, entonces, ¿qué haría la espira? Repondría. ¿Qué nos dice la primera proposición? Si el polo norte del imán se acerca a la espira, la corriente inducida en la espira es de sentido antihorario. Es correcto, la corriente inducida es de sentido antihorario. Por lo tanto, esta primera proposición sería correcta, sería verdadero. Verdadero. Ya está. Entonces, por acá vamos a ver la segunda proposición, ¿ya? Segunda proposición por acá. Ahí está. Para esa segunda proposición, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Si el polo norte del imán se aleja de la espira, ahora se va a alejar. El polo norte se aleja. Ahí está la espira. Tenemos por acá el eje Y. Porque esa espira está fijo en el plano X, ¿sí? Ya está. X, ¿sí? Entonces, por acá tenemos nosotros así. Acá tenemos al imán. Acá tenemos el polo norte, la región más oscura. Ese polo norte ahora se está alejando de la espiral. Ya no está bajando, sino se está yendo hacia arriba. Ahí está. Se está moviendo hacia arriba. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, cuando él se estaba acercando aumentaba. Ese flujo aumenta. Por lo tanto, el flujo inducido se opone. En ese caso, cuando nosotros tenemos así, la línea de campo viene por acá y cruza esa región, ahí está. Por acá y por acá. O sea, acá habían 5 líneas. Entonces por acá vamos a tener así, mírame. Por acá, ahí está. Por ahí, por acá, ahí está. Por ahí, por acá, ahí está. Habían 5 líneas cuando se está acercando, ahora se está alejando. Entonces te das cuenta que ahora por acá habrá una línea que no logra cruzarla y por acá habrá otra línea que tampoco logra cruzarla. Entonces acá decimos que este flujo disminuye ahora. Este flujo disminuye. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el imán se está alejando. Entonces, ¿qué va a hacer la espira? La espira trata de mantener la cantidad de líneas. Si habían 5, ahora hay 3. Entonces, ¿qué hace la espira? Ahora va a reponer
las que se están perdiendo. Por acá, entrando, así ven, por acá ven. ¿Te das cuenta? Por acá. Entonces acá decimos que este es el flujo inducido. Y ese flujo inducido, como ves ahora, está entrando a la espira de esta manera. Flujo que está entrando a la espira, el sentido de la corriente me lo da el pulgar. Por lo tanto, jovencitos, ahora decimos que esto vendría a ser el sentido de la corriente inducida. Y esto sería de sentido horario. ¿Ven? Por ahí y por acá. La corriente inducida ahora es de sentido horario. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Mira, cuando aumenta el flujo, se opone. Cuando se pierde líneas, repone. Esa es la función. Entonces, por acá vamos a decir 2. Si el polo norte del imán se aleja de la espira, la corriente inducida dice, en la espira es de sentido antihorario. Falso, es horario. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. Vamos a decir acá. Ahí está, falso. ¿Ven? Entonces, por acá vamos a ver la tercera proposición, ¿ya? Proposición número 3. Vamos a hacerlo por acá, jovencitos, para que así vean qué es lo que pasa como un problemita general. Lenz es más teórico. Entonces, en la tercera proposición nos dice, a ver, si ahora invertimos el imán, de modo que el polo sur del imán se aleja de la espira, entonces por acá dibujamos la espira. Ahí está. Tenemos ahí a la espirita. Tenemos acá el plano X, Y. Ahí está. El eje Y. Y por acá tenemos el eje X. Ahí está. El eje X. Y por acá vamos a invertir la polaridad de ese imán. Y por acá vamos a decir así. Ahí está. Acá el polo norte, mira. Invertimos la polaridad, pero ahora ese imán se está alejando. Se está alejando. Muy bien. Sabemos nosotros acá que las líneas de campo son entrantes en el polo sur. Entonces habrá una línea por acá que está entrando. Mira. Por acá. Ahí está. Está entrando. Por acá habrá otra línea, por acá sí, mira. Ahí está. Por acá y por acá. Por acá. Está entrando. ¿Ven? Pero como el imán se está alejando, va a haber una línea que está por acá. Ya no está pasando por la espira porque se está perdiendo. ¿Ven? Y esta línea por acá estará así. Estas líneas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no están entrando. No es que se aleja, se van perdiendo. Entonces acá decimos que este flujo disminuye también. Disminuye. Este flujo de rojo que presenta el imán disminuye. Si va disminuyendo, ¿qué hace la espira, jovencitos? En este caso la espira va a reponer porque está perdiendo, disminuye, entonces la espira repone de esta manera. Entonces acá se va a generar un flujo inducido. ¿Ven? Ya está. Por acá también. Ahí está. De esta manera y de esta otra. ¿Te das cuenta? El flujo es inducido de esta forma. Entonces, por la regla de la mano derecha, si el flujo inducido ahora está hacia arriba, el flujo inducido, la corriente en esta espira tendrá esa orientación. Esto será la corriente inducida. Y esto será en sentido antihorario. ¿Ven? Antihorario. Por ahí y por acá.
Ya está. Antihorario, ¿ven? Antihorario. Entonces, en esta tercera proposición nos dice, si ahora invertimos el imán de modo que el polo sur del imán se aleja de la espira, la corriente inducida en la espira es de sentido horario. Es falso porque es antihorario. Por lo tanto, esta proposición sería incorrecta, por lo tanto sería falsa. Ahí está, ahí está. Entonces la clave para ese problemita sería verdadero, falsa, falsa, ¿no? La clave sería dedo, ¿ya? Para ese problemita. Entonces ahí se ha hecho un cambio en las preguntas, por eso de repente pues tenemos una variación, ¿no? De lo que es el problema original. Pero te das cuenta, mira, cuando se pierden líneas, en ese sentido se repone. Cuando aumentan líneas, en el sentido contrario, el flujo inducido. Acá están yendo las líneas hacia arriba, pero se están perdiendo, entonces se repone hacia arriba. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Eso es todo lo que hay que hacer para ese tipo de situación. El problema número 14 es muy similar. Profe, pero en el problema me dice respecto al observador. En el problema 13 también mi observador está acá porque soy yo. Yo estoy viéndolo desde arriba. Entonces, como tú lo ves en ese gráfico, es como lo va a ver el observador. ¿Ya? Problema 14. Vamos a ver entonces por acá el problemita número 15 también, que ha sido un problemita de examen de admisión. Vamos a ver por acá el problemita número 15. Acá en este espacio vamos a plantear ese problemita número 15. Vamos revisando siempre que se pueda observar toda esa parte. Muy buenos días, Fiorella Espinosa. Muy buenos días. Vamos a ver acá problema número 15. Entonces, acá tenemos nosotros el problemita número 15. Ahí está. En ese problema número 15 tenemos una región donde existe un campo magnético ahí está. Una región donde existe un campo magnético externo. Ahí está, ¿ven? Entonces, jovencitos, acá nos dicen, vamos a ver, que tenemos una espira. Una espira puede tener cualquier forma, jovencitos. No necesariamente tiene que ser un círculo, ¿eh? Acá tú ves una espira. Por acá tenemos la espira. Y por acá tenemos la espira. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la espira, así. Por acá. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ahí tenemos a esa espira que está en esas posiciones, ¿no? Esto sería la posición 1, esto sería la posición 2, y por acá tendríamos la posición 3. En esta región, el campo magnético uniforme está por acá, ¿sí? Aspa, aspa, aspa. Tenemos por acá así, aspa, 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 aspa por acá, aspa por acá. Acá tenemos un aspa, acá tenemos un aspa y acá tenemos un aspa. ¿Ven? Eso es lo que nosotros vemos en ese ejercicio. ¿Bien? Entonces, jovencitos, ahí está ese campo homogéneo. Mira, ¿qué nos dice la primera proposición? La primera proposición nos dice, la primera proposición nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice para poder responder. Dice así. Cuando el espira está pasando por la posición 1, la corriente inducida circula en sentido antihorario. Mira,
Cuando está pasando por uno, ¿no es cierto que esa espira cuando venía del espacio no había ninguna línea que lo cruzara? Pero cuando llega a esa región aparece una aspa, una aspita. Entonces la espira está conforme con que aumente el aspa o trata de eliminarla. Porque si no había línea de inducción, la espira quiere mantener sin ninguna línea de inducción. Pero al generarse o aparecer un aspa, lo que hace la espira es tratar de anularla. ¿Ven? Puntito. Y esto sería el flujo inducido. Y ese flujo inducido, como es puntito, estaría saliendo del plano de la pizarra. Sale. Por lo tanto, el pulgar me indica el sentido de la corriente inducida. Y la corriente inducida estaría por acá. Esto sería la corriente inducida. Y esta corriente inducida sería en sentido, corriente inducida, estaría por acá. Ahí está. Esta corriente inducida sería antihorario. ¿Ven? La corriente inducida sería antihorario. ¿Por qué? Porque no había ninguna línea. Cuando hay aspita, entonces trata de eliminarla para que no exista ninguna aspa. Entonces la cabecita anula la aspita. Y ese flujo inducido sale de la pizarra. Como sale, la corriente está hacia arriba y da la vuelta de esta manera. Entonces la corriente inducida estaría de esta forma. Sentido antihorario. Entonces en la primera proposición, la corriente inducida circula en sentido antihorario. Eso sería verdadero. Correcto. Ahí está. ¿Qué nos dice la segunda proposición? En la segunda proposición, a ver, ¿qué nos dice? Segunda proposición. Mira, dice, cuando la espira está pasando por la posición 2, cuando la espira está pasando por la posición 2, no existe corriente inducida, jovencitos. Cuando él está cruzando esa región, hay corriente inducida, pero cuando ya está dentro de esa región, el flujo es constante. Entonces acá, ¿hay flujo? Sí, hay flujo. En este caso decimos que cuando estamos en la posición 2, el flujo es constante. El flujo es constante. Por lo tanto, la corriente inducida vale 0. Entonces, cuando el flujo es constante, o sea, mientras se está ingresando a esa región, hay corriente, pero cuando ya está dentro, como el flujo es constante, desaparece la corriente. Entonces, en la región 2 no existe corriente porque el flujo es constante. Entonces, vamos a decir acá, nos dice, cuando la espira está pasando por la posición 2, no existe corriente inducida. Eso sería también correcto, ¿no? Correcto. Sería verdadero. Verdadero. Ya está. Y cuando estamos pasando por la posición 3, por acá, a ver, la última. Ahí está. Tercera proposición. ¿Qué es lo que nos dice? A ver. Cuando la espira está pasando por la posición 3, la corriente inducida circula en sentido horario. Profe, habían 2 colitas. Y cuando está saliendo, uy, ahora hay una nada más. Entonces se está perdiendo colitas. ¿Te acuerdas que cuando aumentaban se opone y cuando se pierde repone? Acá habían 2 colitas y ahora está una colita. ¿Qué hace la espira? ¿Elimina o repone? Si está perdiendo, va a reponer. Entonces vamos a decir que acá va a generar, ahí está así. Vamos a poner acá. Esto sería el flujo inducido. Aspita. Y como el flujo inducido es aspita, quiere decir está entrando al plano, el pulgar me indica el sentido de la corriente. Entonces por acá vendría así. Esto sería el sentido de la corriente inducida. Entonces, flujo inducido genera una corriente inducida. Y esa corriente inducida sería de sentido horario. ¿Eh? Así es como sería la solución. Corriente inducida. ¿Correcto? Entonces,
La corriente sería en sentido horario, ¿no, jovencitos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería verdadero, ¿no? Porque ahí nos dicen que sería de sentido horario. Entonces, todas las proposiciones son correctas, ¿eh? Problema de examen de admisión. Ahí está. ¿Correcto, jovencitos? Ya está. Cuando aumenta, elimina. Cuando es el flujo constante, no hay corriente. Y cuando pierde, repone. Esa es la regla práctica. Vamos a borrar para pasar a ver el problemita número 17. Vamos a ver el problemita 17, ¿ya? De esa misma forma como lo hemos ido haciendo en los ejercicios anteriores. Vamos a borrar por acá. Y decimos ejercicio 17. Vamos a ver por acá el ejercicio 17. Por acá decimos ejercicio 17. Hoy día, jovencitos, nosotros vamos a avanzar, pero es difícil que podamos terminar todo el boletín, porque tú ves que hay problemitas donde hay que analizarlo bien. Vamos a avanzar poco a poco, pero siempre pensando en que ustedes tengan que aprender. Vamos a decir nosotros acá del enunciado. Acá decimos así, del enunciado. Ahí está. Del enunciado. Listo. De este enunciado, ¿qué tenemos? Dice, un anillo conductor se encuentra en una zona donde se aplica un campo magnético B uniforme en la dirección que se indica en la figura. Indique verdadero o falso. Si B aumenta en el tiempo, vamos a ver la primera proposición. O sea, tenemos nosotros acá, una espírita. Acá tenemos así. Ahí está. Tenemos la espírita y tenemos un campo magnético externo. Entonces, vamos a decir así, homogéneo. Entonces, vamos a decir que sea así. Ahí está. Por acá. Un campo homogéneo. Ya está. Entonces, vamos a ver acá la primera proposición. ¿Qué nos dice en la primera proposición? Nos dice, si B aumenta, o sea, decimos acá. Por acá decimos así. Acá decimos que esto es el B. Primero, ¿qué pasa si B aumenta? Entonces nosotros acá teníamos lo siguiente, mira. Teníamos la espírita, ahí está. Y por acá teníamos así, a ver, vamos a ver acá. Vamos a decir, teníamos así, mira. Ahí está. Por acá. Ahí está, por acá también. Listo. ¿Qué pasa si el beta aumenta, jovencitos? Si el beta está aumentando, entonces aumentaría, le vamos a poner por acá, va a aumentar el beta. Entonces por acá vamos a poner así, mira. Aspita, 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 aspita. Ese beta está aumentando, aumenta. El beta está aumentando. Entonces, ¿ves? Te das cuenta donde teníamos entre aspas, comienza a aumentar. Comienza a aumentar. Ese flujo también aumenta. Entonces, ¿qué crees que va a hacer la espira? Si está aumentando, el flujo está en aumento. ¿Qué hace la espira? Entonces la espira va a generar por cada colita un puntito, un puntito, un puntito. Y ese puntito sería el flujo inducido. ¿Ven?
Y como es puntito, el puntito viene así, sale del plano de la pizarra, el pulgar me indica el sentido de la corriente. Esto sería la corriente inducida. Y la corriente vendría por acá. La corriente vendría en sentido antihorario. ¿Sí? Si el beta aumenta, ¿no? Si el beta aumenta, generan las aspitas. Entonces, ¿qué hace la espira? Elimina cabecita, porque acá colita se le antepone una cabecita para eliminar. Entonces se genera una corriente inducida en sentido antihorario. Acá nos dice, si B aumenta en el tiempo, se induce una corriente en el anillo en sentido antihorario. Eso es correcto. Esto sería verdadero. Esto sería así, verdadero. Ahí está. Vamos a ver por acá la segunda proposición. ¿Qué nos dice la segunda proposición? Ya está. Segunda proposición, por acá. ¿Qué nos dice? Nos dice, si B disminuye en el tiempo. Entonces por acá tenemos la espira. Ahí está. Y tenemos nosotros los beta. Pero da la casualidad, jovencito, de que los beta estaban por acá, así mirando. Teníamos acá, lo ponemos así, y lo ponemos así, lo ponemos así, y lo ponemos así. ¿Qué está pasando, jovencitos? Está pasando que se están desapareciendo. ¿Ven? Entonces, por acá tenemos así. ¿Ven? Por acá y por acá. Entonces, por acá tenemos aspa de esa manera y por acá. ¿Ven? Se están desapareciendo, jovencitos. Ahí está. Entonces, ¿qué hace si el beta está desapareciendo? El beta, en este caso, está disminuyendo. Ahora, en este caso, el beta se reduce. Y si se está reduciendo, el beta está orientado ahora hacia abajo, disminuye. ¿Ven? Entonces, jovencitos, ¿qué hace la espira? Está perdiendo. Entonces, si está perdiendo, lo que va a hacer la espira es reponer la que se están perdiendo. Entonces, acabe. Aspa. Esta aspa sería el flujo inducido. Aspa. Se genera aspa por cada aspa que se está perdiendo. Está queriendo reponer. Al reponer, mira, las líneas inducidas están entrando al plano. Entonces, si están entrando por acá, tenemos acá la corriente inducida. Por acá, corriente inducida. Y esta corriente inducida será de sentido horario. Esa corriente inducida es de sentido horario 2. Entonces, induce una corriente en el anillo de sentido horario. Eso sería también verdadero, ¿correcto? ¿Ven? Verdadero. Ahora, vamos a pasar a ver la tercera proposición. Por acá vamos a ver la tercera proposición. Esto es, jovencito, lo que hay que tener en cuenta. En la tercera dice, si B invierte rápidamente su sentido, se invierte rápidamente, o sea, de colita a puntito. Acá tenemos nosotros así, ¿no? Tenemos acá la espira y vamos a pasar de colita, mira, vamos a pasar rápidamente de colita ahí está. De colita, ahí está. De colita, ahí está. De colita, vamos a pasar a puntito, nos dice, ¿no? Vamos a pasar rápidamente de colita a puntito. Entonces, la corriente
Si estamos pasando, estamos colita y está cambiando a puntito, está pasando a puntito, entonces por acá, mira, está pasando a puntito, mira, de colita a puntito, a puntito, a puntito. Cuando va cambiando de colita a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está cambiando de colita y se están haciendo puntitos y está aumentando las cabecitas, ¿qué hace entonces la espiral? Va a crear aspitas. Y esto sería el flujo inducido. Por cada puntito, colita. Por cada puntito, colita. Y por cada puntito, una colita. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, cuando cambia de colita a puntito, entonces comienzan a aparecer puntitos. ¿Y qué hace la espiral? Elimina, porque está aumentando los puntitos. Al aumentar los puntitos, te das cuenta que acá, como está entrando la colita, el flujo inducido, entonces por acá se va a generar una corriente inducida en este sentido, por ahí y por acá. Esto sería la corriente inducida. Y esa corriente inducida será en sentido horario. ¿Ven? Ya está. Entonces, de beta pasa a puntito y se genera aspita inducida. Entonces dice, si B invierte rápidamente su sentido, se induce una corriente en el anillo de sentido horario. Eso sería correcto o sería verdadero. Verdadero. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, por acá, eso sería la solución para ese ejercicio. ¿Ven? Los tres casos. Ahora, el problema número 18 tiene mucho que ver con el problema anterior. A ver, para que ustedes lo puedan desarrollar. Y vamos a ver por acá el problemita número 19, jovencitos, ¿ya? Vamos a ver el problemita número 19 por acá. Vamos a ver. Eso es Lenz. Eso es Lenz. Entonces, tenemos que tener cuidado presente cuál es el sentido de la corriente, ¿no? Para poder trazar el flujo que se induce. ¿Cuándo se induce corriente? Cuando el flujo varía. Si el flujo es constante, no hay corriente inducida. En todos los casos se está variando el flujo, por eso es que se produce corriente inducida. Problema número 19. Vamos a ver por acá el problemita 19. Ahí está. El problema 19. En ese problemita 19, jovencitos, tenemos acá lo siguiente que nos dice. Dos circuitos A y B se sitúan como se muestra en la figura. R es una resistencia variable y S un interruptor. Luego de cerrar el interruptor, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es de verdadera o falsa. Nos dice la primera proposición. La corriente inducida va de B hacia A. Va de B hacia A a través de R cuando la resistencia R disminuye. Entonces vamos a ver acá y diremos también del enunciado. Por acá diremos nosotros así, del enunciado. Igual como el primer ejercicio que resolvimos, en cada caso hay que hacer un gráfico, acá también hay que hacerlo, jovencito, ¿ven? Entonces, cada vez que repasemos esto, como vas a ver que se repite casi lo mismo, solamente es cuestión de interpretación, ver cuándo aumenta y cuándo disminuye. En la primera proposición vamos a cerrar el circuito. Acá tenemos un núcleo y por acá tenemos un núcleo más pequeño. Ahí está. Tenemos así ese núcleo y por acá un núcleo más pequeño. Ahí está. Entonces, acá nosotros decimos lo siguiente. Por acá tenemos así. Por acá tenemos acá la resistencia R. Ahí está. Por acá ahí está. ¿Ven? Por acá sí. Y tenemos, hemos cerrado la llave S. Ahí está. ¿Ven? Hemos cerrado ese circuito. Acá tenemos la resistencia variable. Acá tenemos la resistencia variable.
R, y acá tenemos la fuente. Ahí está. Este es el voltaje. Este voltaje, jovencitos, es I por R. Ya está. Ese voltaje es constante, I por R. Pero me dicen en este caso, para la primera proposición, me dicen, la corriente va de B hacia a través de R cuando la resistencia R disminuye. Mírame, si esa resistencia R disminuye, si esa resistencia se reduce, se hace pequeñita, se reduce, para que el voltaje sea constante, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? La intensidad de corriente debe aumentar. Entonces, nosotros sabemos que esto es el polo positivo, el polo negativo. Por acá viene la corriente. La corriente viene por acá. Entonces, por acá viene la corriente así. La corriente está subiendo por acá y luego está bajando por acá, luego baja por acá y por acá estaría bajando. Ahí está. ¿Ven? Está bajando. Esa corriente está aumentando. Y si está aumentando por acá, ahí está. Por el otro lado, ¿verdad? Tenemos también el circuito. Y mira, la forma de enrollamiento es la misma que en el caso anterior. Por acá sí. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Acá tenemos la resistencia R. Acá tenemos la resistencia R minúscula. Y acá tenemos los puntos A y B. Esto es A. Esto. Muy bien. Entonces, por acá decimos así, ¿no? Por la regla de la mano derecha, la corriente viene por acá, las líneas están hacia la derecha. Entonces, jovencitos, por acá viene así, ¿ves? Viene una línea que cruza toda esa región. Ahí está. Ahí está la línea de campo. Ahí está. Entonces, esas líneas por acá van a ir en aumento. Por acá y por acá. Entonces, por acá van a ir así, ven. Entonces, por acá, ahí está. Entonces decimos, jovencitos, que este flujo aumenta. Igual que en el caso anterior, en un problema similar, aumenta. Si este flujo aumenta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con esa espira o esa bobina? Jovencitos, como él está viendo que las líneas están en aumento, ahí está. Entonces, se están aumentando. Entonces, ¿qué hace el circuito? Se aumenta, elimina. Entonces viene por acá un flujo que se opone. Y por acá se opone. ¿Ven? Por acá, ahí está. Y por acá. ¿Ven? Ya está. Esto sería el flujo inducido. Ahí está. Ese flujo inducido. Entonces, por la regla de la mano derecha, si el flujo inducido está entrando de esta manera, la corriente inducida estaría por acá. La corriente inducida estaría por acá. Esto sería la corriente inducida. Sube, da la vuelta por acá y por acá estaría bajando. ¿Ven? Y por la corriente estaría yendo desde A hacia B. Esto sería la corriente inducida. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Entonces, como la corriente está aumentando, por acá aumentan las líneas. Aumenta, ¿ven? Aumenta por acá. Está aumentando. ¿Ven? Está aumentando hacia la derecha, entonces aumenta este flujo, entonces él se opone. Al oponerse, por la regla de la mano derecha, la corriente iría hacia arriba. Da la vuelta, sube, da la vuelta y baja.
iría de A a B. Entonces, en la primera proposición diremos entonces, la corriente inducida va de B hacia A. Falso, va de A hacia B. Porque la corriente aumenta el flujo, se opone. Por lo tanto, la primera proposición sería incorrecta. Sería falsa. Ya está. Segunda proposición. ¿Qué nos dice la segunda proposición? A ver. Ahí está. En esta segunda proposición, ¿qué es lo que nos dice? A ver, la corriente inducida va de B hacia A través de R cuando la resistencia relativa entre los circuitos aumenta manteniendo fija la corriente. A ver. En el circuito A. 2. La corriente inducida va de B hacia A través de R cuando la distancia relativa entre los circuitos aumenta manteniendo fijo la corriente en el circuito A. Entonces, en este caso vamos a dibujar ese circuito porque me dicen aumenta manteniendo fija la corriente en el circuito A. La distancia aumenta. Quiere decir, jovencitos, que acá nosotros tenemos el núcleo principal. Vamos a hacerlo así. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, él se está alejando. Ahí está. Él se está alejando, jovencito. Se está alejando. Entonces, pero él está quieto y la corriente es constante. Entonces, por acá decimos nosotros acá lo siguiente. Igualito, jovencito, la misma estructura. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ahí está el circuito. Entonces, por acá tenemos así. Tenemos por acá así. La fuente, acá sí. Ahí está. Ese voltaje es igual a I por R. Ahí está, ¿ven? I por R. Entonces, por acá tenemos la resistencia. Jovencitos, acá tenemos la resistencia. Ahí está R. Y me dicen en ese caso que la corriente I es constante. La corriente I es constante, R también. Entonces, acá, jovencitos, tenemos así, de esta misma forma. Ahí está. Acá tenemos la resistencia R, acá tenemos A y acá tenemos B. Ahí está. Entonces, mira, ¿qué pasa cuando I es constante? Bueno, sabemos nosotros que la corriente va así. La corriente va por acá. Ahí está. Sube y por acá está bajando. Por acá está bajando. Por acá está bajando. La corriente I. Entonces, se va a generar acá, ahí está, un flujo que cruza toda esta región. Ahí está. Que cruza toda esa región. Por ahí y por acá.
sigue habiendo un flujo que está entrando por acá. Ahí está. Por acá hay unas que están yendo por acá. Van por acá. ¿Ven? Y salen por acá. Y salen por acá. Pero, como te das cuenta o como nos dice el problema, el conductor, el circuito de la derecha, se está alejando. Por lo tanto, por acá van a ver así línea. Que no lo logran cruzar. Entonces, ¿qué hacen? Este flujo está disminuyendo. Entonces, por acá decimos, jovencitos. Ahí está. Por acá decimos nosotros que este flujo se reduce. Se está perdiendo líneas. ¿No es que se está alejando? Entonces, ¿qué va a hacer ese circuito? Ahora, va a reponer lo que se están perdiendo. Entonces se va a generar un flujo inducido simple. Por acá. Por acá. Y por allá. Entonces, acá se va a generar así. Por acá y por acá. Esto sería el flujo inducido. ¿Por qué? Porque se están perdiendo líneas de inducción. Entonces lo que hace el espira es reponer. De que al estarse alejando ya no van a haber líneas que cruzan esa región. Entonces el flujo inducido viene así, mira. Está de esta manera el flujo, hacia allá. El pulgar me indica el sentido de la corriente. Entonces la corriente inducida estará por acá. ¿Ven? Y la corriente inducida va a ir de B hacia A, en este caso. Esto sería el sentido de la corriente inducida. ¿Ven? Y por acá está subiendo. ¿Ven? Entonces, la corriente está yendo desde B hacia A. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, en este segundo caso, como él está fijo, la corriente es constante, pero él se está alejando, entonces hay líneas que no lo llegan a cruzar. Es un flujo constante, pero al alejarse comienza a variar el flujo, se está perdiendo líneas. Entonces el flujo se reduce. ¿Y qué hace la espira? Repone. Al reponer, la corriente va de B hacia A. En la segunda nos dice, la corriente inducida va de B hacia A través de R cuando la resistencia relativa entre los circuitos, la distancia relativa aumenta, manteniendo fija la corriente en el circuito A. Eso es verdadero, jovencito, ¿no? Esto sería correcto. Esto sería entonces correcto, ¿no? Verdadero. Verdadero. Ya está. Entonces, en este caso vamos a borrar esta parte de acá para que no se vea muy engorroso, todo amontonado, ¿no? Entonces, ahí está. Así es como se ve. ¿Ven? Ahí está. ¿De acuerdo? Eso sería la segunda proposición. Vamos poco a poco detallando cada proceso de solución. Ahora voy a hacer la tercera proposición y vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar toda esta parte. Ya está. Tercera proposición. En esta tercera proposición, ¿qué es lo que nos dicen, jovencitos? ¿Será necesario hacer el gráfico o no? A ver. Tercera proposición. La corriente inducida va de A hacia B a través de R en el instante en el cual se abre el interruptor. Muy bien. Entonces sí, tenemos que hacer el dibujo nuevamente para analizar aquello. Entonces vamos a hacer por acá el núcleo. Ahí está. Y por acá tenemos el otro circuito, ¿no? Ahí está. Entonces por acá, por acá, por acá. Ahí está. Acá nosotros tenemos lo siguiente, así.
acá tenemos nosotros así, tenemos por acá, ahí está, acá tenemos la resistencia, ahí está, acá tenemos nosotros, abrimos el interruptor, ahí está, tenemos ahí el interruptor y por acá tenemos la fuente, por acá, ahí está, por acá tenemos el voltaje. Entonces, al abrir el interruptor, no es cierto que había corriente, entonces vamos a dibujar en el otro extremo la misma manera, por acá tenemos de esta forma. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí está. Tenemos la resistencia y por acá tenemos los puntos A y B. Entonces, cuando abrimos nosotros el interruptor, jovencitos, teníamos nosotros por acá polo positivo, polo negativo. Había un flujo que se estaba dando por el paso de la corriente. Por acá, mira. Teníamos así, así. El flujo está por allá, hacia la derecha. ¿Ven? Luego tenemos así, ¿ven? Se va a comenzar a perder líneas. Se van a comenzar a perder... Profe, ¿y por qué se van a ir perdiendo las líneas? Se van a ir perdiendo porque justamente al abrir el interruptor, estas líneas no desaparecen en forma instantánea, no, sino que van a ir desapareciendo en un tiempo muy breve, sí, pero van a ir desapareciendo. Entonces, por acá tenemos así y así. Por acá y por acá. Entonces decimos que este flujo se reduce, no en forma instantánea, pero en un tiempo breve si comienzan a desaparecer las líneas. Y si comienzan a desaparecer, ¿qué hace esa espira? Va a reponer, va a tratar de reponer las que se están perdiendo. Se reduce, entonces ¿qué hace? Produce un flujo inducido. Por acá. Esto sería el flujo inducido. Y por acá vendría a ser el flujo está por acá, ¿sí? Esto sería el flujo inducido. ¿Ven? Y ese flujo inducido, como puedes observar, está así. Está entrando por acá. Entonces, hacia abajo estaría la corriente. Por acá sería la corriente inducida. Esa corriente inducida iría desde B hacia A. Esto sería la corriente inducida. ¿Ven? Y por acá estaría subiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se abre el interruptor, cuando abrimos el interruptor, la corriente no desaparece en forma instantánea, sino va desapareciendo poco a poco. Y las líneas, el flujo va desapareciendo poco a poco en un tiempo muy pequeño. En ese tiempo breve se va a generar corriente inducida en la espira, en el circuito de la derecha. Y la corriente va a ir de B hacia A. En la tercera proposición, la corriente va de A hacia B, dice. Sería falso. A través de R, en el instante en el cual se abre el interruptor, sería falsa la tercera, ¿no? Incorrecta. Por lo tanto, esta tercera proposición sería falsa. Ahí está. ¿Ven? Eso sería la solución para ese problemita 19, jovencitos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver por acá ahora el problemita 20 para que ustedes lo analicen y vamos a ver el problema 21 donde vamos a aplicar la regla de Lenz. Vamos a decir acá el problema 21. Lenz Faraday.
Por acá decimos el problema 21. Ahí está. En ese problema 21, ¿qué es lo que tenemos, jovencitos? Mira, en ese problemita 21 tenemos un riel, por acá. Tenemos nosotros así. Vamos a tener así. Por acá tenemos un foquito. Un foquito es una resistencia, jovencito. Un foquito, ahí está. Y por acá tenemos un conductor. Un conductor, ¿eh? Acá tenemos un conductor. Ahí está. Un conductor que se está moviendo. Ahí está. Ese conductor se está moviendo hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Eh? Entonces, jovencitos, acá tenemos nosotros la línea de campo. La línea de campo viene de esta forma. Ahí está. Y cruzan esa región. Ahí está. Por acá. Y por acá. Ya está. Entonces, esas líneas están cruzando esa región de esa manera. Ahora, lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente. Voy a hacer una vista frontal. Entonces, vamos a decir, él se resume a ello. Voy a hacer una vista superior. Si nosotros hacemos una vista superior, de ese circuito, una vista superior es como si nosotros lo estuviéramos viendo desde arriba. O sea, el observador estaría por acá así. Ahí está el observador. ¿Ven? Entonces, el observador, al verlo desde arriba, entonces, ¿qué es lo que va a ver ese observador? Ese observador va a ver lo siguiente. Va a ver acá así. Este alambre, de esta forma. Ahí está. Por ahí y por acá. Ahí está. Ahí está el foquito y acá está el conductor. Ese conductor o ese alambre conductor está por acá. Está avanzando. Entonces acá yo lo voy a dibujar así. Mira. Por acá. Y por acá. Vamos a ver por acá lo siguiente. Ahí está, vamos dibujando, vamos dibujando. Vamos a ver por acá. Ahí está. Tenemos por acá ahí está. Él se está moviendo y por acá nosotros decimos que él se está moviendo, ahí está, ¿ven? Hacia la derecha. Por acá él se está moviendo, ahí está, hacia la derecha. ¿Ven? Con una rapidez B, con una rapidez B. ¿Te das cuenta? Entonces, acá nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Ven? Acá tenemos las colitas del beta. Si yo lo veo desde arriba, acá voy a ver colitas. Mira. Voy a ver por acá, colita, 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 colita. Por acá, colita, colita, colita. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Entonces, acá tenemos el campo.
¿Ven? Ahí está. Entonces, nosotros vamos a ver por acá ese problemita y vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice en ese problemita? La barra conductora de 0,5 metros, esto es L, jovencitos, esto es L, 0,5 metros, una barra de 0,5 metros, de longitud se desplaza con rapidez constante 10 metros por segundo sobre los rieles metálicos lisos. Determine la intensidad de corriente en amperes a través del foco, cuya resistencia es 2 ohmios, y su sentido visto desde la parte superior. Entonces, jovencitos, primero, voy a aplicar Faraday, y por Faraday voy a poder determinar el valor de la corriente. Por Faraday solamente voy a poder determinar el valor de la corriente, mas no voy a poder determinar el sentido. Y para eso viene la regla práctica de Lenz. Entonces, por acá decimos así lo siguiente. Decimos, primero, jovencitos, primero, por Faraday. Por Faraday. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a cumplir, jovencitos, por la ley de inducción de Faraday? Que la F inducida, ¿no es cierto?, que es igual a la magnitud de la intensidad por la rapidez del conductor por la longitud del alambre que se está moviendo, en este caso L. Pero, también nosotros sabemos que esa F inducida por Faraday, decimos, no es cierto que esto será la corriente inducida por la resistencia. Y esto es igual a toda esa expresión. Ahí está. Por lo tanto, jovencitos, la corriente, ¿cuánto vendría a ser? La corriente vendría a ser, ahí está. Operamos todo aquello y sería el beta. ¿Cuánto vale beta, jovencitos, en ese problema? 0,2. 0,2 es 2 por 10 a la menos 1 por la rapidez con la que se mueve ese conductor, y sería de 10 metros por segundo. Por 10 la rapidez y por la longitud, que sería 0,5 metros, ¿no? 5 por 10 a la menos 1. 5 por 10 a la menos 1. Sobre la resistencia, y la resistencia R es de 2 ohmios por 2. Por lo tanto, jovencitos, esta intensidad de corriente, ¿cuánto valdría? Acá se van los dos. 10 con 10 se van y me queda 5 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces eso sería 0,5 amperes. La corriente vendría a ser 0,5 amperes. Esto por Faraday. Entonces, por acá decimos nosotros 2. Decimos por Lenz. Por Lenz. Ahí está. Por la regla de Lenz, ¿qué es lo que se va a cumplir? Mira, acá. ¿No es cierto que cuando nosotros tenemos un flujo que varía, se produce un flujo inducido? Cuando el flujo es variable, hay un flujo inducido. Primero, en esa región tenemos 3, 6, 9 colitas. Cuando estamos en esta posición, o sea, cuando hemos avanzado hasta esta posición, ¿cuántas colitas hay ahora? Primero había 9, ahora hay 6. ¿Qué está pasando conforme el conductor se va acercando? Se están perdiendo colitas. Entonces, si cuando el conductor está avanzando se pierden colitas, ¿qué hace la espira? Va a reponer, pues, la que está perdiendo. A esto se le conoce como el flujo inducido. Otra vez. Profe, cuando el conductor está acá, había 9 colitas en esa región. Ahora el conductor está acá, ahora hay 6 colitas que va haciendo la espira. Conforme va avanzando, va reponiendo la que va perdiendo. Entonces se genera un flujo inducido. Y por la regla de la mano derecha, si el flujo inducido viene por acá, entonces la corriente va a tener por acá el siguiente sentido. La corriente viene por acá así. La corriente viene así, ¿ven? Ahí está. Esto sería el sentido de la corriente inducida. ¿Ven? La corriente inducida sería así. Como regla de la mano derecha está entrando la colita, la corriente me indica el pulgar, ¿no? Entonces la corriente viene de esta manera. Entonces, por la regla de Lenz o por la ley de Lenz, diremos
la intensidad de corriente a través del foco cuya resistencia es 2 y su sentido. No es cierto que desde arriba yo lo veo que el sentido de la corriente, decimos por Lenz, el sentido de la corriente, el sentido de la corriente inducida, el sentido de la corriente inducida, visto desde arriba, inducida, visto desde arriba, tiene sentido horario, tiene sentido horario, tiene sentido horario. ¿Ven, jovencitos? Ahí está, desde arriba, para mí tiene sentido horario. ¿Ven? Entonces ahí, eso sería pues la respuesta para ese ejercicio. ¿Ven? Puedes darte cuenta que los problemas no son complicados, sino que solamente es cuestión de dedicación práctica, jovencitos, ¿ya? Vamos a ver entonces, a ver por acá, ya está. Vamos a ver por acá otro ejercicio. Estamos ya en el problemita número 21. Vamos a pasar a ver lo que es corriente alterna. En este problemita, corriente alterna, en el problema 24 vamos a hacer una pequeña corrección, jovencitos, ¿ya? En ese problemita 24 vamos a hacer una corrección. Ahí está. Por acá. Con eso hemos terminado lo que es Lenz y vamos a empezar a ver lo que es corriente alterna, la aplicación. Entonces por acá voy a decir el problemita 24. El problemita 24. Ahí está. En ese problema 24, jovencitos, ¿qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a establecer? En ese problema 24 diremos por acá del enunciado. Por acá diremos así, del enunciado. Del enunciado. Ahí está. Ya está. En ese enunciado vamos a establecer por acá lo siguiente. Dice así. Una empresa comercial decide usar la gran puerta de 2 por 3 metros giratoria a la entrada como generador. Se enrollan 100 vueltas de alambre alrededor del perímetro de la puerta. Un tránsito constante de clientes mantiene las puertas girando a 0,25 revoluciones por segundo. Si la componente horizontal del campo magnético de la Tierra es, ahí dice 600 microteslas, creo que debe ser 60. Vamos a resolverlo y luego hacemos la corrección. ¿Ya? Dice, calcule la fe máxima en milivolt. Bien, entonces, jovencitos, ¿cómo calculamos la fe máxima? Tenemos nosotros por acá una puerta, el cual se va a hacer enrollar alambres. Entonces vamos a tener así lo siguiente. Sería por acá así. Ya está, vamos a decir así. Tenemos así una puerta. Por ahí. Por acá. Estamos enrollando esa puerta. Ahí está.
Estamos enrollando a esa puerta alambres ahí está. Por acá, ¿ven? Tenemos un enrollamiento. Ahí está. Tenemos un enrollamiento de esa puerta y por acá tenemos el eje. Mira. Vamos a servir acá como un eje. ¿Sí? Él va a comenzar a girar con una velocidad angular constante, está girando. Entonces, por acá se va a producir línea de campo. Como él está girando, se va a producir un flujo por acá. El flujo, la línea de campo, ahí está, de la Tierra, la componente horizontal de la línea de campo de la Tierra, cruza en esa región, por acá, ahí está. Entonces, ese flujo es constante, pero como el área cambia, entonces vamos a ver que el flujo va a variar. Ya está. Entonces, jovencitos, ahí vamos a decimos, por teoría, jovencitos, nosotros decimos acá que esa fe máxima va a ser igual al número de bobinas por el módulo de la intensidad de campo, acá decimos así, ahí está, el beta, por el área de esa espira y esto por la frecuencia angular. Esto es la expresión para poder calcular la fe máxima. Profe, una observación, ¿de dónde sale esa expresión? Me parece conocida, pero no me acuerdo de dónde proviene. Mira, esto lo vamos a hacer acá en borrador. Como lo vas a tener grabado, lo puedes revisar o lo puedes copiar también. Acá, ¿te acuerdas que el generador de corriente alterna, su funcionamiento se basa en la ley de inducción de Faraday? Entonces, por Faraday, acá decimos nosotros así, mira, por Faraday. ¿Qué es lo que sabemos? Por Faraday decimos que la fe inducida, ya conociendo Lenz, se le pone un menos, ¿no? N por la rapidez con la que varía el flujo a través de la espira. Pero nosotros sabemos que el flujo es igual a el beta por A, ahí está, y esto multiplicado por el coseno de teta, ¿sí o no? Esa es la forma general del flujo. Pero como él está girando con una velocidad angular constante, esa puerta gira con velocidad angular constante, entonces cuando hablamos de un MCU, ese ángulo no es cierto que nosotros decimos el ángulo barrido o el desplazamiento angular y la frecuencia angular por el tiempo. Entonces en vez de ello ponemos BWT. Entonces voy a derivar el flujo respecto al tiempo. Y esto sería la derivada del coseno menos el seno. Esto sería beta por A, ahí está, por el seno, ¿no? De BWT, y todo esto por la derivada del argumento que sería W. Entonces esto sería menos beta por A por W por el seno de BWT. ¿Estamos? Estos jovencitos, ahí está, esto es 1. Esto lo voy a reemplazar en 1. Entonces, la derivada de phi respecto al tiempo es esa expresión. Y decimos acá que la fe inducida va a ser igual a menos n por todo ese corchete sería así, menos beta por A por W por el seno, ¿no? De BWT. Ahora, si nosotros quitamos el corchete, menos por menos más, y esto sería n, beta por A por W por el seno de BW. Esto que está por acá, jovencitos, es la amplitud
de esa función. Y esto sería la fe máxima, entonces, la amplitud. Y esto sería la fe máxima por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Y esto sería, jovencito, la fe instantánea. Y esa es la primera ecuación en corriente alterna. ¿Te das cuenta? Ese es el proceso para demostrar esa expresión. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Espero que sí. Ajá. Oye, ¿qué pasó? ¿Se ve borroso, jovencitos? A ver. ¿Se ve borroso? A ver, a ver. A ver, jovencitos, déjenme ver por acá. A ver. A ver, confírmeme, jovencitos. A ver. Ahora, ¿qué me dicen, jovencitos? Se traba el audio. A ver. Ahora, ¿qué, jovencitos? A ver, ¿qué me dicen? Ya se arregló. Muy bien. Fue hace rato. Uy, discúlpeme, jovencitos. Discúlpeme, pero ahorita esta demostración lo han podido ver completamente. Esta demostración, a partir de la ley de inducción de Faraday, conozco la ecuación para la corriente alterna. Trabajo con un generador de corriente alterna sinusoidal. ¿Ya cuenta? Eso sería la demostración. ¿Estamos, jovencitos? Muy bien. Entonces, de ahí es donde nos sale esta expresión. La amplitud de la corriente alterna, ahí está, N beta A W. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Entonces, por acá y por acá. Ahí está. Por acá decimos que la fe inducida, ¿cuántas espiras son, jovencitos? Nos dice el enunciado del problemita que son, a ver, nos dicen que son 100 vueltas. El número de espiras son 100. El enrollamiento son 100. Por ahí. El beta, jovencitos, la componente del campo magnético horizontal es de 60. Mira, ahí vamos a ponerle 600 micro, pero vamos a ponerle acá 60. Mira. 60 por 10 a la menos 6 por el área. El área sería 2 por 3. 2 por 3. Porque en ese caso esto sería como 3 metros o 2 metros por acá, no importa. Acá le ponemos 2 metros y acá le ponemos 3 metros. El área es 2 por 3. Y esto por la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es 0,25 revoluciones por segundo. Mira, 0,25 es un cuarto. Revoluciones es 2pi radianes por segundo. Esto sería la frecuencia angular. Entonces, vamos a tener acá ahí está. Entonces, vamos a operar, jovencitos, a ver. Por acá vamos a decir la fe inducida. Esto va a ser igual. A ver, acá tendría 10 al cubo por 10 a la menos 6, 10 a la menos 3. Acá sería así, ¿ve? 10 a la menos 3 por, acá me quedaría 6. 6, acá tendría por 2, 12. Entre 4, 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Y esto sería por 18 pi. Por lo tanto, esa fe inducida, ¿cuánto vendría a ser, jovencito? O la fe máxima, no es la fe inducida, sino la fe máxima. Ahí está, esa fe máxima, ¿cuánto sería, jovencitos? Sería 18 pi, esto sería en milivolt. Ahí está. Y esto sería pues la respuesta para ese ejercicio. Porque me pedían en la FEN en milivolt. Entonces, para que la clave sea, ¿sí? Tendríamos que ponerle 60 microteslas. ¿Ya? Así es, esa sería la corrección.
Solamente hay que ir reemplazando de acuerdo a cómo vamos nosotros resolviendo el ejercicio, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a poner acá, vamos a ver por acá otro problemita, el problema 25 para que ustedes se puedan lucir, y vamos a ver por acá el problemita número 26. ¿Ya? Vamos a ver acá el problemita 26, y eso sí lo vamos a ver por acá. Ahí está. Listo. Vamos a ver por acá el problemita 26. El problemita 26. Ahí está. En ese problema 26 decimos nosotros, por acá decimos del enunciado otra vez, del enunciado. Mira, del enunciado. En primer lugar, jovencito, me da una gráfica. De la gráfica deberíamos de decir, pero vamos a poner acá nosotros lo siguiente, mira. Por acá tenemos una gráfica de corriente, ahí está. Por acá tenemos en la ordenada el potencial y en la abscisa tenemos el tiempo en segundos y el potencial en volt. Tenemos ahí una función sinusoidal, en ese caso sería así. Ahí está. Entonces por acá decimos nosotros lo siguiente, acá. Ya está. Por acá decimos nosotros lo siguiente. Ahí está. Listo. Por acá tenemos así 120 raíz de 2. Y por acá tendremos menos 120 raíz de 2. ¿Ven? Por acá tenemos el tiempo, que es 2 y acá 4. Esto es el periodo. Entonces, creo que se cumple, decimos acá. Acá decimos nosotros, jovencitos, nosotros queremos la FEN instantánea. Y esto va a ser igual a la FEN máxima, la amplitud por el seno, en este caso de la frecuencia angular por el tiempo. Esa es mi expresión que voy a plantear. Vamos a ver para la FEN instantánea. Eso es lo que debo saber. Profe, a partir de la gráfica lo podríamos hacer, lo podríamos calcular. Claro, jovencito, podemos calcularlo. ¿Por qué? Porque no es cierto, por acá, si el periodo es igual a 4 segundos, entonces la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, esta frecuencia angular, ¿cuánto vendría a ser? Pi medios. Ahí está. Pi medios. ¿Eh? Entonces, el periodo es 4 segundos. Ahora, esa FEN máxima, no es cierto que va a ser igual a 120 raíz de 2 volt. Entonces, vamos a plantear acá la solución. Entonces, esa función de corriente alterna a partir de la gráfica me podrían preguntar, y diremos nosotros acá que esa FEN instantánea, ahí está, es igual a 120 raíz de 2 por el seno, ahí está. En este caso sería pi por t sobre 2. ¿Ven? Eso sería mi función de corriente alterna, de FEN. Ya está. Pero en el problema me dicen, determine la lectura en el amperímetro ideal. O sea, esta FEN es la que nosotros vamos a ver en el gráfico que se nos muestra. O sea, debo determinarlo, no es necesario, porque solamente trabajas con la FEN máxima.
Entonces por acá tenemos así. Voy a convertir esa fuente de corriente alterna a una fuente de corriente continua. Mira, por acá tenemos nosotros así. Ahí está, EDT. Tenemos por acá, así. Ahí está. Por acá tenemos una resistencia y por acá tenemos el amperímetro. Acá tenemos la resistencia. Esa resistencia es de 5 ohmios. Y acá tenemos el amperímetro. Pero jovencitos, tú sabes muy bien que un amperímetro no registra valores alternos, sino valores eficaces. Entonces voy a convertir esa fuente de corriente alterna en una fuente de corriente continua. ¿Y cómo así? Para eso voy a transformar y voy a trabajar con la FEM máxima. Ahí está. Puede ser el polo positivo hacia arriba o hacia abajo. Esto sería una FEM eficaz. ¿Te das cuenta? Estamos convirtiendo de una fuente de corriente alterna a una fuente continua. Y decimos nosotros por acá, decimos, por teoría, por teoría, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que la FEM eficaz va a ser igual, en este caso, a la FEM máxima, ¿ven? A la FEM máxima sobre la raíz de 2. ¿Ven? Por lo tanto, jovencitos, esto vendría a ser 120 voltios. Entonces, el polo positivo, el polo negativo y la corriente viene así. Y la corriente que va a marcar el amperímetro es I. Ese I es eficaz. Entonces, nosotros diremos por acá. Luego, diremos que la FEM eficaz es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ven? Entonces, por acá reemplazamos por eso. Ahí está. La FEM eficaz, ¿cuánto es? 120. Es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y en este caso sería 5. Por lo tanto, la corriente es igual a 24, ¿no? A 24 amperes. Y esa intensidad de corriente es lo que marca el amperímetro. ¿Sí? Entonces, el amperímetro marca 24 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se hace en ese tipo de ejercicio. De corriente alterna a valor eficaz para poder encontrar la lectura en el amperímetro. ¿Ya? En el problema número 27 también va quedando para ustedes, y vamos a ver acá el problemita número 28. Vamos a ver el problema 28. A ver, ya saben más o menos qué es lo que hay que hacer. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, vamos a avanzar. Jovencitos, entonces ahí miren, ahí nos vamos a quedar mejor en la clase de hoy, ¿ya? Porque hemos visto problemitas parecidos. El problema 28 que me toca resolver es el que voy a hacer. Sumo las corrientes y esas corrientes son máximas. Debo pasarlo a una corriente eficaz para poder calcular la lectura en el voltímetro. Pero eso lo hago en la siguiente clase, mejor, jovencitos, para que así poco a poco podamos ir avanzando, ¿ya? Entonces de ahí vamos desarrollando en la siguiente clase. De repente empiezo yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como en la teoría estamos un poco adelantados, la idea sería pues tratar de nivelarlo, ¿ya? Entonces, jovencitos, ahí nos vamos a quedar, porque de todas maneras no vamos a poder cubrir todo,
Gracias a ustedes, jovencitos. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Si hay teoría que hacerle recordar, lo voy a hacer. Matías Cornejo, muchas gracias. Baruch Cáceres, muy bien, gracias. Jania, Leticia, Tania de la Cruz, gracias también a ustedes. Lorenzo Pablo, nos quedamos en el problema 26, no se olviden. Maderly, muchas gracias. Gracias, Jason. Brigitte Soto, muchas gracias también. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Rocío Velázquez, Lady Benito, Milton, Adriel, gracias también. Natalie Santiago, gracias a todos ustedes. Nayeli Cabello, María Silva. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Abrigarse, no descuidarse, no confiarse, porque eso no es bueno, ¿no? Lloverán Cuno, Emerson, La Lupu. Gracias a ustedes, jovencitos. Y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Hasta pronto.